Así es. Pues nuestros siguientes invitados nos van a hablar de un lanzamiento que acaba de realizar un grupo de bien interesante, pues ellos nos darán más datos en este momento. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlos en EduTransformación antes de que lanzaran este increíble proyecto, ya estaban ahí como en campaña de expectativa, contando varias cositas. Ustedes en el dato seguro han hablado en un par de videos sobre esa iniciativa que es brillante, que es genial y que va a traerles a muchos estudiantes, a muchos docentes, a muchas familias la tranquilidad de aprender a estar bien informados en la red. Así que le damos la bienvenida a este nuevo espacio que es con... Ajá, y está Francisco González. Veamos, Hola. ahí está Lina, yo no veo, y aquí está Mariela, y está Tatiana Ferrero. Gracias, chicos, por estar acá conectados. Acá está parte del equipo de Movilizatorio y Francisco, pues, de Digimente, que es esa gran iniciativa donde están. Francisco, creo que te va a contar a ti, te va a tocar a ti contarnos quiénes están vinculados acá, porque a mí se me pueden olvidar algunos, pero está Google, está Movilizatorio, está, no me acuerdo cómo se llama, qué vergüenza, soy la peor, me pueden regañar. No te preocupes, justo para eso estamos acá. Veamos. No sé si quiera empezar. Francisco, ¿nos está escuchando? Sí, Sí, estamos oyendo a Francisco. Súper. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación. Pues justo las organizaciones que son parte de esto es Google News Initiative, Enseña por México, Enseña por Colombia, Enseña por Argentina y Movilizatorio. No sé si quiera empezar Lina o Tati con la presentación del proyecto. Muchas gracias, Víctor, y a todas y todos por la invitación. A ti, Francisco. Pues sí, Tatiana o Lina. Pero a Lina sí no la estamos oyendo. Lina. No te oímos, Lina. Sí, no escuchamos a Lina. Tiene encendido el micrófono, pero tal vez no está por la entrada. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Hola. Ahora sí. Ahora sí, ya, eran los audífonos. Hola, gracias por la invitación. Yo estaba hablando con una cotorra. Bueno, yo soy Lina Torres, directora de proyectos de Movilizatorio, y aquí tenemos al equipo de grandes genios que nos ayudó a desarrollar este proyecto del que les estaba hablando Francisco. Entonces, pues lo primero que queremos hacer es mostrarles un pequeño video que les muestra así en un flash de qué se trata esto, y luego ya les vamos a mostrar mucho más en detalle de Digimente, y para eso estamos con todo el equipo y vamos a hacer algunas actividades prácticas. Así que gracias por la invitación. Y Tati, ¿tú puedes compartir el video? Claro que sí, ya mismo. Díganme si lo están viendo. Un momentito. ¿Ahí ven? Aún no. ¿Ahí? Aún no. Todavía no. ¿Pero ven que está cargando? No. No, todavía no habría que... Aún no. Sí te dio la posibilidad de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, en teoría sí. Un momentito. A ver. Tranquila, no hay ningún problema. ¿Ahí? Ahora sí, ya empezó. Hola, te damos la bienvenida a Digimente, tu plan de estudios de educación mediática. En estos tiempos de desinformación,
La educación mediática es clave para que podamos aprovechar las oportunidades y navegar los desafíos que presenta un mundo altamente conectado por tecnologías y medios de comunicación. Por eso, Movilizatorio, Teach for All, Enseña por Argentina, Enseña por Colombia, Enseña por México y Google News Initiative nos unimos para crear el primer plan de estudios de educación mediática de Hispanoamérica. Con Digimente aprenderás a evaluar la información, a crear contenidos, a participar activamente y a pensar éticamente sobre tus interacciones en y con los medios de comunicación. Nuestro currículo tiene 4 módulos con los que vas a responder las siguientes preguntas. Con el módulo 1, evaluar la información críticamente, vas a responder ¿qué dice la información en los medios y por qué lo dice? Con el módulo 2, producir contenidos creativamente, vas a preguntarte ¿cómo creo y comparto contenidos? Con el módulo 3, participar activamente, vas a aprender qué significa ser parte de una comunidad en el ecosistema de medios. Y por último, con el módulo 4, pensar y reflexionar éticamente, podrás responder qué normas y valores guían tu vida en medios. Te invitamos a evaluar, a crear, a participar y a pensar éticamente con Digimente. Bueno, aquí pudieron ver una pequeñísima y muy corta introducción a lo que es Digimente. Y con este equipo hoy les queremos contar un poquito más sobre por qué nació este proyecto, quiénes estamos involucrados y sobre todo de qué se trata. Como ustedes saben, en esta era digital, la alfabetización mediática se ha convertido en uno de los temas más importantes. Todos los días estamos pensando si la información que vemos en redes sociales es verdad, está sesgada, está desactualizada o realmente fue intencionalmente diseñada para manipularnos. Entonces, todo el tiempo estamos pensando si todo lo que vemos y toda la información que está a nuestro alrededor es real o no. Y esto es particularmente preocupante para los jóvenes y las generaciones más jóvenes que están comenzando a tener una gran aptitud con la tecnología, que tienen herramientas, que tienen acceso, que ahora que están tomando clases virtuales todos los días están conectados y reciben más información que nunca por Facebook, por Twitter, por WhatsApp y muchas otras plataformas. Entonces, todo esto motivó la creación de Digimente, que como lo veían en el video, es el plan de estudios que está enfocado a jóvenes y que tiene el principal objetivo de formar ciudadanos activos, críticos, creativos y reflexivos, enfocándose en el desarrollo de 4 habilidades centrales. Y aquí, si quieres, Tati, puedes compartir la presentación para poderles mostrar cómo está estructurado este currículo. Que como les decía, está 100% diseñado para jóvenes y una cosa muy interesante, esto nosotros lo diseñamos en el medio de la pandemia, o sea que todo está pensado para las clases virtuales que están tomando los estudiantes y además está centrado 100% en Latinoamérica, es decir, esto está pensado para los estudiantes y las estudiantes de nuestros países, los ejemplos, las realidades que vivimos en el día a día. Entonces, la idea es que una vez que los estudiantes toman este currículo, van a desarrollar 4 habilidades centrales. Primero, van a desarrollar la habilidad de evaluación, que incluye todo el tema de comprensión y análisis de la información, las noticias, los contenidos que producen los medios de comunicación. Y esto, digamos que es la parte más táctica de cómo ver la información y saber leerla correctamente. Pero hay otros elementos que son importantes para tener como toda la foto completa. La segunda parte es que aprendan a crear y a producir contenidos con y para los medios de comunicación. Cuando comenzamos a hacer la investigación para este proyecto nos dimos cuenta que muchos jóvenes no se ven a sí mismos como creadores de información y decíamos, esto es muy loco porque los jóvenes todos los días hacen memes, comparten stickers, pero no están concibiendo ese poder de esa creación de contenidos y por eso queremos aprovechar y formar ese potencial para que realmente lo hagan de la manera que sea más efectiva y que les permita llevar sus voces a los lugares donde las quieran llevar. Y eso me lleva a la tercera habilidad central del currículo, y es que queremos fortalecer la participación y la actuación con y en los medios de comunicación. Hoy en día los medios de comunicación nos pueden ayudar a movilizar causas, nos pueden ayudar a presentar lo que nosotros creemos y lo que nos importa, y por eso queremos que los jóvenes se empoderen y utilicen las herramientas para eso. Y finalmente, para poder hacer esto de una manera responsable, necesitamos una cuarta habilidad, que es la habilidad de la reflexión ética y
crítica sobre la información que se produce, se consume y se comparte. Entonces, para esto desarrollamos una malla curricular que está basada en estas 4 habilidades centrales. De este modo, nuestro plan de estudios tiene 4 módulos y 4 planes de elección para cada uno de los módulos, con un total de 16. Como les decía, esto está dirigido para docentes, maestros y educadores, que son quienes tienen el potencial de coger este contenido y llevarlo a sus clases y hacerlo prácticamente con sus estudiantes. Además, está dirigido para estudiantes entre 12 y 17 años de toda Latinoamérica. Si un estudiante hoy quiere entrar a entender de qué se trata esto, lo puede hacer directamente o a través de sus maestros. Y finalmente, pues los padres, madres, cuidadoras y toda la ciudadanía que esté interesada en desarrollar las habilidades mediáticas. Y aquí les cuento una anécdota, y es que muchos de nosotros, que inicialmente no éramos el público objetivo, nos hemos dado cuenta que aprendemos un montón cuando vemos el currículo. Entonces, a veces cuando uno dice es para niños y niñas y jóvenes, también puede servir para adultos. Y hay muchos adultos a quienes también les serviría mucho el currículo. ¿Y por qué esto es innovador? Porque es algo que realmente hacía falta. Pues Digimente se diseñó con varios elementos que son clave, entre ellos utilizar el mejor conocimiento del estado del arte de los currículos que había en el mundo, pero tenemos 4 elementos que queremos resaltar y que son la innovación dentro de Digimente. Lo primero es su interfaz, porque está diseñado enteramente en español y se puede implementar de manera online o offline, es decir, lo pueden tomar desde la plataforma o desde las aulas. Lo segundo es que en su oferta, pues es totalmente gratuito, abierto y puede reutilizarse. Lo construimos bajo la metodología de Creative Commons, lo cual significa que cualquier persona puede tomar los contenidos que les funcionen y remezclarlos y volverlos a utilizar. El tercer elemento clave es el diseño, porque se estructuró en torno a metodologías cuantitativas y cualitativas en colaboración con los Enseña y con toda la red de Teach for All, y lo fuimos construyendo y lo íbamos piloteando al mismo tiempo. O sea que esto ya está contextualizado para los colegios y escuelas de todo el país, de toda Latinoamérica. Y finalmente, en su contenido, porque no solo se centra en el tema de news literacy, como le llaman, sino que es como básicamente identificar si la información es falsa o verdadera, sino que además se puede emplear de manera transversal. Se puede utilizar en las clases de sociales, de filosofía, de español, y la idea es que todos los profesores puedan utilizar este currículo y adaptarlo a sus clases. Entonces, ahorita les voy a mostrar el contenido módulo a módulo. No sé si ya está pudiendo ver la presentación. ¿Me pueden confirmar? Sí, ya está bien, perfecto. Entonces, el primer módulo, como les contaba, tiene el objetivo de desarrollar habilidades para la evaluación de la información que circula en el ecosistema de medios. Y está basado en una pregunta clave que es, ¿qué dice la información y por qué lo dice? El segundo módulo tiene como objetivo crear y producir contenidos e información para y en los medios de comunicación, incluyendo la circulación y la curaduría de mensajes. Y la pregunta que nos reúne en este módulo es ¿cómo creo y comparto contenidos? El tercer módulo, que está enfocado en participar y actuar en y con los medios de comunicación de una manera responsable, ejerciendo derechos como ciudadanos y ciudadanas, se orienta alrededor de la pregunta de qué significa ser parte de una comunidad. Y finalmente, el módulo 4 tiene como objetivo reflexionar sobre las normas, las reglas y los principios que guían a las comunidades y a las plataformas en línea. Entonces, ahí están temas como comprender qué son los derechos de autor, la propiedad intelectual, las licencias que regulan los medios de comunicación, realmente entender cómo funciona el esquema ético dentro de los medios de comunicación, y la pregunta es qué normas y valores guían mi vida en los medios. Entonces, ese es básicamente el currículo. La invitación es que ustedes pueden entrar ya a www.digimente.org y pueden acceder a todo este contenido de manera gratuita, online. Pueden descargar los recursos, los podcasts, los videos para comenzar a tomar clases de educación mediática. ¿Y en qué estamos actualmente y qué sigue? En esta fase final de un segundo pilotaje en Colombia, donde implementaremos una evaluación de impacto para medir
qué pasa con la gente antes y después de tomar el currículo para medir pues el impacto en las habilidades. Estamos terminando ese proceso de evaluación y este equipo que está acá está comenzando a tabular y entender el impacto que tiene el currículo. Ahora, ¿qué sigue? En este momento estamos trabajando en alianzas con organizaciones que estén interesadas en financiar o simplemente implementar el currículo en los diferentes países de Latinoamérica. Les pido disculpas, hay mucho ruido alrededor mío porque estoy en Nuquí, saludos desde Nuquí, y hay bastante movimiento en las calles. Pero bueno, lo segundo es que estamos haciendo alianzas con colegios, redes de colegios, educadores, maestros que quieran implementar el currículo en sus aulas y nosotros les podemos dar el acompañamiento para enseñarles cómo se utiliza y, por supuesto, que lo puedan implementar. También tenemos alianzas con medios de comunicación, influencers y plataformas que quieran contarle al mundo que esto existe, entre ellos ustedes, que nos han brindado este espacio para comenzar a difundir la idea de que Digimente está disponible y que está para que todos lo utilicemos. Y finalmente, el desarrollo de nuevos módulos y tácticas para pensar cómo podemos seguir llevando la educación mediática a Latinoamérica. El mensaje es que la educación mediática no es para mañana, es para hoy. Es muy importante que todos y todas tengamos acceso a la educación mediática. Es una parte importante del fortalecimiento de nuestras democracias. Entonces, estamos mandando este mensaje y los que nos están viendo, les invito a que entren ya a Digimente y conozcan nuestra página porque María Laza, de nuestro equipo, les va a hacer una visita guiada y les va a ir mostrando todo lo que pueden encontrar en esta plataforma. Así que, María, te doy la palabra. Gracias, Lina. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas, particularmente a Denise, Sebastián y Daniel, que ahora no los veo en pantalla, pero sé que están por ahí. La verdad es que es un placer enorme estar con ustedes. Les voy a compartir mi pantalla para hacer el tour guiado. Me dicen ustedes cuando se vea. Ahí exactamente, ya veo, ya lo están viendo. Perfecto. Bueno, entonces Lina les presentó un poco el currículo. Lo que vamos a hacer ahora es un tour por la página web. Ahí ya tienen la dirección, la URL digimente.org. El disclaimer es que hay un debate interno en el equipo de si se pronuncia Digimente o Digimente. Parece que la opción argentina es Digimente, así que yo voy a decir Digimente, pero usualmente la gente le dice Digimente. Para hablar un poco de la diversidad de América Latina. Entonces, entran a Digimente o digimente.org y se encuentran con esta página web que están viendo entonces ahora en pantalla. Lo primero que tienen es como una breve bienvenida y yo voy a scrollear un poco y acá van a ver una presentación de qué es Digimente y tienen el video que les mostramos, que Lina les mostró al principio, que es básicamente un resumen de qué es Digimente en 1 minuto y medio. Entonces nos parece como súper importante que cuando ingresen repasen ese video porque es bien importante para entender qué es Digimente. Y seguimos scrolleando y tenemos acá la rueda que baila, que acaba de dar vueltas, que es nuestro currículo, es como un resumen visual de nuestro currículo, les llamamos la rueda curricular, que es básicamente nuestro plan de estudios estructurado en torno a 4 áreas temáticas, que son las áreas temáticas que les presentaba Lina. Las 4 áreas temáticas son la de color azul, evaluar información críticamente, que responde a la pregunta ¿qué dice la información y por qué lo dice? Cuando pasen con el mouse por la rueda interactiva van a ver la pregunta. La segunda área temática es producir contenidos creativamente y ahí responden a la pregunta ¿cómo creo y comparto contenidos? Tercera es participar activamente, la de color amarillo, ¿qué significa ser parte de una comunidad? Y por último, la de color verde, que es pensar y reflexionar éticamente, y respondemos ahí a la pregunta de qué normas y valores guían mi vida en medios. De cada una de estas áreas temáticas se desprenden, como pueden ver, planes de elección, que son estos planes de elección que están viendo acá al costado. Entonces, vamos a repasar uno para que vean cómo es. Generalmente uno de los que siempre repasamos o le hacemos clic es la letra chica que nadie lee, porque es bien, el nombre dice mucho el nombre, ¿no? Literalmente es la letra chica que nunca leemos, que son los derechos de autor o los términos y condiciones que regulan el uso de imágenes o contenidos en Internet. Entonces, en este plan de elección, por ejemplo, que es la letra chica que nadie lee, ustedes entran y van a poder aprender sobre y reflexionar sobre los derechos de autor. Tanto a la reflexión sobre cómo asignar licencias a creaciones propias
y qué responsabilidades tenemos cuando usamos creaciones de otros. Es decir, tomamos contenidos de otros, las remezclamos, las usamos, bueno, qué derechos tenemos que respetar. Entonces, todos los planes de elección van a ver que tienen 2 actividades y por cada una de esas 2 actividades en la página web van a tener un video. En este plan de elección en concreto, la actividad número 1 es bien interesante, es reflexionar sobre, seguramente recuerden el caso, pero es reflexionar sobre una asignación de licencias para una fotografía que fue muy polémica, que fue la siguiente, seguramente lo recuerdan, un fotógrafo que viajó a Indonesia. En este viaje a Indonesia estaba sacando fotos, una mona, una macaca que se llamaba Naruto, le roba la cámara y se saca una selfie. Entonces empieza todo un debate de a quién correspondían los derechos de autor. Si a Naruto, la mona, y si se podía asignar derechos de autor a una imagen tomada por una mona, un animal, o al fotógrafo. Entonces empieza todo un debate legal, entonces los invitamos a meterse como dentro de este debate legal y asignar una licencia, ¿no? Es bien divertido, ahí le den después play al video, yo no le voy a dar, pero para que se metan en la historia. Y después tienen un segundo video, que es para la actividad número 2, que también es reflexionar sobre cómo asignar licencias, en este caso, en el contexto del aula, a una tarea de geografía. Es un ejercicio situacional en el que ustedes les piden, bueno, hay una tarea de geografía, te piden que recojas imágenes, encontrás 3, cómo deberías usarla y qué licencias deberías reconocer. Entonces ahí tienen, bien interesante, un ejemplo. Subimos un poco, estos son recursos audiovisuales disponibles en la página, tienen también un podcast acá al costado, que el podcast es un resumen del plan de elección en general. O sea, el plan de elección en general lo pueden seguir a través de ese podcast. Y ahora ustedes me van a decir, ok, genial, me encantan los videos, me encanta el podcast, pero ¿dónde está el plan de elección? Scrolleamos un poco y acá vemos que dice material de descarga. Y aparecen 2 pestañas, material para el docente y material para el estudiante. Y ahí les va a pedir un botón que dice acceder. Entonces ustedes van a acceder y les va a pedir que ingresen su usuario y contraseña. En mi caso ya los tengo, porque ya estoy registrada. Ustedes para registrarse hacen clic acá abajo en regístrate, se registra, les va a pedir datos, son muy poquitos datos que le va a pedir, o sea, les va a pedir, es muy sencillo el registro, y una vez que ya tienen el registro hecho, pueden acceder. Yo voy a acceder, ven que acá el login ya se realizó, damos unos segundos hasta que se cargue. Y bien, y acá ya estoy, ven que ya estoy logueada, estoy como María Laza, que es mi user, y bajamos nuevamente material de descarga y ahora sí ya pueden ver todos los recursos educativos, tanto para estudiantes como para docentes. Yo ya me bajé uno, les quiero mostrar, que es el que yo me bajé acá, es la guía del docente para 15 a 17 años. Voy a subir para que lo vean bien. Acá tienen, esto ya es la guía descargada en formato PDF, que es lo interesante también de Digimente, que se puede aplicar en entornos offline y por eso también está pensado para que ustedes se descarguen el material y lo puedan aplicar, ya sea en familia, en el contexto de un aula o solos, digamos, porque también se puede ir siguiendo. Acá ven que dice que es la letra chica que nadie lee del módulo Producir contenidos creativamente. Scrollean un poco. Esta guía está preparada para estudiantes de 15 a 17 años. Es también una de las características de Digimente. Adaptamos el currículo en 2 franjas etarias. La primera segmentación es de 12 a 14, la segunda es de 15 a 17, así que de acuerdo a su franja etaria pueden bajar material y consumir y llevar adelante los planes de elección. Y acá les dice que la duración aproximada del plan de elección total es de 60 minutos. Entonces, bajan un poco, aquí tienen los objetivos para el estudiante, materiales, recursos de aprendizaje para aplicar el plan de elección, y acá sí empieza la descripción de las actividades que pueden complementar con los videos que les mostré al principio, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tienen como una gran variedad de recursos para implementar el plan de elección. Yo voy a volver acá a la página, a la plataforma. Algo interesante que pueden hacer una vez que ya estén logueados es dejarnos su comentario sobre cada plan de elección. Esto es importante porque nosotros siempre buscamos como crear comunidad en torno a la aplicación del currículo.
Entonces, si lo aplicaron, les gustó algo, hay algo que les gustaría mejorar, alguna sugerencia, lo pueden dejar en este segmento. Siempre felices de aceptar sus comentarios. Y por último, pueden compartir el plan de elección por redes sociales y aquí tienen un par de recursos extra en caso de que, por ejemplo, quieran seguir profundizando, como por ejemplo el glosario, ¿no? El glosario es un compendio de términos que a veces no nos son tan familiares, pero que son importantes a la hora de implementar el plan de elección. Me voy por último a estas dos pestañas para que vean qué es Digimente. Acá tienen un resumen. Por ejemplo, Denise al principio, como somos muchos, decía Denise al principio, no me acuerdo quiénes eran los que estaban detrás de la alianza. Bueno, acá están las 6 organizaciones, la Google News Initiative, Movilizatorio, Teach for All y los 3 socios regionales, que son Enseña por México, Enseña por Argentina y Enseña por Colombia. Y aquí tienen todo el equipo, algunos de nosotros estamos aquí, todo el equipo que trabajamos en el desarrollo y la implementación de este currículo. Acá vuelvo a la pestaña que es Digimente, Educación Mediática. A esto se los recomiendo visitar. Acá hacemos como un breve repaso de qué es la educación mediática, en qué consiste y cómo desarrollamos la investigación. Detrás de este currículo hay mucha investigación que llevamos adelante. Y por ejemplo, una fase importante fue repasar más de 20 currículos de la región y del resto del mundo para saber cuál iba a ser el valor agregado de Digimente. Así que les recomiendo también que visiten ese segmento. Y acá tenemos un timeline, una línea del tiempo de qué hicimos hasta ahora y en qué fase estamos ahora, ¿no? Y como decía Lina al principio, ahora estamos en la fase de evaluación de impacto, que es una fase bien desafiante y bien estadística, pero que nos va a permitir saber y aislar el impacto que genera Digimente en los estudiantes. Por último, revisen preguntas frecuentes. Ahí hay preguntas usuales que nos hacen, por ejemplo, ¿en qué países se puede aplicar el currículo? ¿Si tiene costo acceder al currículo? ¿Cómo se hizo el currículo? Bueno, una serie de preguntas frecuentes que siempre nos hacen. Y cierro con esto para darle ya la palabra a mi compañero Frank, que les va a hacer una actividad bien interesante, que es que van al Zócalo de la web y se encuentran acá con la información de contacto. Cualquier duda, sugerencia, comentario, nos quieren escribir para aplicar el currículo en sus escuelas, les interesaría aplicar Digimente, lo que sea, se contactan a info@digimente.org, que lo tienen acá abajo, o nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Generamos contenidos semanalmente, así que nos pueden seguir por ahí. Y obviamente más que invitados a visitar Digimente, ahí arriba está digimente.org, los invitamos a todos y a todas. Y ahora sí, después de este tour, le doy la palabra a mi compañero Frank para que nos implemente una actividad bien interesante del currículo. Muchas gracias, Mari. Supongo que me escuchan bien. Sí, súper. Bueno, pues ya que conocimos un poco las causas de la creación de este currículo, entendimos un poco en general de qué va, pues ahora vamos a hacer una actividad del currículo. Esta actividad es del módulo 1, evaluar la información críticamente, y se llama Compara las fuentes. Para esto voy a necesitar la participación de quien esté ahí del otro lado de las pantallas. Ojalá que puedan participar en esta actividad. Pues primero les quiero contar un poco sobre la razón o el origen de este plan de elección, y es que para un mismo acontecimiento existen diferentes fuentes de información, ¿no? Desde el video de YouTube con el influencer platicando sobre lo que pasó, imágenes que nos llegan sobre noticias de ese acontecimiento, la opinión de nuestra abuelita o nuestro abuelito sobre lo que pasó. Bueno, de hecho no la opinión, sino lo que ellas o ellos saben que pasó. También hay periódicos, están los noticieros en la televisión. El tema está en que puede ser que una o más de estas fuentes estén incompletas o estén equivocadas. ¿Por qué?
y nosotros lo sintetizamos en 5 puntos por los cuales una noticia puede estar incorrecta o incompleta. La primera es por la intención. Puede ser que la persona que creó ese contenido quiera informarte de manera incorrecta, ¿no? Por ejemplo, los anuncios de los partidos políticos antes de cuando están preelecciones, evidentemente van a hablar puras cosas lindas de lo que han hecho hasta el momento todos los que están ahorita en el poder de sus funcionarios, ¿no? No es que vayan a ser realmente objetivos respecto de la información que te están planteando. Lo segundo es el tema de la experiencia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero siempre hay un tío futbolero en la familia que él sabe cómo debió ser la estrategia en un partido de fútbol y que el director técnico lo hizo todo mal, ¿no? Y es como, bueno, pues suena súper bien eso, pero ¿qué experiencia tienes dirigiendo un equipo de fútbol? Tercero, el tema de evidencia. Pues muchas veces las noticias dicen que algo debió ser de una manera o de otra, pero sin fundamento alguno, ¿no? Por ejemplo, está el hecho de que hay gente en el mundo que cree que la Tierra es plana, pero pues hasta el momento no hay ningún estudio que demuestre eso. El otro punto es el tema de la actualización. Puede ser que dos fuentes pues realmente sean confiables, en su momento tenían la evidencia necesaria para fundamentar lo que estaban diciendo, pero una fuente es del 2000 y otra es del 2020, ¿no? Y entonces, evidentemente, lo que había de información hace 20 años no es lo mismo que hay de información respecto a eso, a ese mismo acontecimiento. Entonces, puede ser que la información de la noticia del año 2000 pues ya sea incorrecta con base en los nuevos estudios que hay sobre ese mismo tema. Y otro punto que más que depender de la fuente, depende de nosotros, es el de los sesgos. Muchas veces le damos más relevancia o más, confiamos más en una fuente en la que estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, justo si vamos a votar y el partido por el que siempre hemos votado es el PRT y hay una noticia que habla mal sobre el dirigente del PRT y una que habla bien sobre el dirigente del PRT, probablemente le vamos a creer más a la noticia que habla bien de él, simplemente porque, bueno, tenemos un tema más emocional que racional respecto del contenido de esa noticia, ¿no? Y bueno, justo para poner a prueba esta habilidad para comparar fuentes, entonces vamos a hacer la comparación entre 3 fuentes diferentes y ahí pues le quiero pedir al público si en el transcurso de esta pandemia escucharon alguna vez del dióxido de cloro y como una solución para curar el COVID, y a ver si alguien en el chat nos puede decir qué escuchó y qué es lo que cree respecto a su efectividad para curar el COVID. Y si además nos puede platicar, pues de dónde se enteró sobre esto que saben. A ver si hay alguien por ahí que nos pueda escribir. Yo estoy aquí checando los chats. A ver. La gente está como tímida. A ver qué no pasa. quieren reconocer que escucharon sobre eso y que se lo creyeron. Claro, puede ser también. Digo, y justamente si eso pasa por ahí, ya traía yo una fuente personal de alguien que yo conozco, entonces en el peor de los casos usamos esa fuente. A ver, por acá no veo ningún comentario todavía. Víctor,
Perdón, salud. Gracias. Dice, yo creo haber oído, pero han mencionado tantos químicos. Sí. Que, También es cierto, ¿no? Que han mencionado muchos y a veces la gente no recuerda exactamente Sí. la solución que escucharon. claro. Como Súper. la gente se inventa tantas cosas. Sí, como la gente se Y inventa. además la gente se explica tantas cosas. Exacto, Es un combo ahí. o sea, nos serviría saber de Víctor si escuchó que funcionaba o que no funcionaba, pero si quieren nos podemos ir al ejemplo que tengo aquí, justamente de un familiar mío que me platicó sobre su... Que lo estoy usando para... por ahí va, definitivo que por ahí va. Entonces, miren, déjenme, les comparto pantalla para enseñarles un poco. Entonces, la idea de este plan de elección es, primero, pues preguntarle a esta persona, ahorita vamos a dejar en stand-by la opinión de esta persona, que ahorita les platico, y vamos a revisar dos noticias, ¿no? Una de un medio que se llama Medios y Estrategias, y esta noticia te dice, desde hace 10 años uso dióxido de cloro y mi salud es óptima. No vamos a leerla toda, pero les platico que es una noticia en donde hablan sobre un psicoanalista, Fernando Álvarez, que explica cómo conoció el dióxido de cloro, lo había estado usando desde el 2010 y que realmente para él le ha sido muy benéfico para su salud, ¿no? Y que le ha generado muchos anticuerpos, entre otras cosas. Entonces, básicamente esta es una de las fuentes. La otra es de la revista Semana. No sé si conozcan Denise, Daniel y Sebastián esta revista. Yo tenía entendido... No conocemos. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Bueno, esta revista Semana habla también del dióxido de cloro. Es para quienes no sean colombianos, me parece que es una revista conocida en Colombia, que ya tiene, empezó más o menos en 1980 y desde entonces se ha mantenido. Y bueno, pues esta habla de cómo el Colegio Médico Colombiano recomienda abstenerse de usar dióxido de cloro como tratamiento para la COVID. En esta noticia, pues hace referencia a que ni la Organización Mundial de la Salud ni la Food and Drug Administration de Estados Unidos recomienda usar este limpiador. El Instituto de Verificación de Medicinas y Alimentos de Colombia también dijo que no hay estudios aprobados ni tampoco una autorización para utilizar el dióxido de cloro como medicamento para relacionado con el COVID. Y para acabar de rematar, habla sobre un análisis que hizo el Colegio Médico Colombiano con 104 adultos seleccionados. Y realmente aquí no habla sobre un beneficio de este líquido para curar el COVID, ¿no? Entonces, esto es algo a lo que nos podríamos enfrentar en el día a día, ya sea que nos llegue esta noticia, la de Medios y Estrategias, nos la mande alguna amiga, amigo, la posteen en Facebook, ¿no? ¿Y qué hacemos? Generalmente, Perdón, pues... Sí, perdón, que Víctor dice que le parece haber leído que había gente que usaba cloro para enjuagues bucales y así evitar el COVID. Yo confieso que yo leí unas publicaciones en las que invitaban a la gente a inyectarse. Ok. El dióxido de cloro. Yo creo que llegué a escuchar o leer en alguna noticia que decía que que la gente estaba comentando que el dióxido de cloro se usaba para eso y es mentira. Y es mentira, sí. Y de hecho hubo muertes por eso. Sí. O sea, no sé si Sí, si me estoy adelantando, Francisco, pero sí. No, ese no, es es justamente
esto es lo que buscamos, o sea, interactuar respecto de esta información. No, de hecho, a ver, hubo un video de Trump literalmente diciendo que se probara el tema del cloro para curar el COVID. Claro, y además la gente leía dióxido de cloro e iba al estante de los limpiadores a sacar el cloro y eso era lo que se tomaba, lo que se inyectaba o lo que, no sé, que olía, qué sé yo, qué hacían con todo eso. Pero, así es, sí. Así es, sí. Y bueno, la realidad es que bueno, habemos muchas personas, muchas maneras de percibir las cosas. Justamente nuestra intención con este currículo es pues, darles herramientas a la gente para que sepan comparar la información, ¿no? Y justamente un caso de la opinión, y muchas gracias, Víctor Solano, sobre lo que mencionas ahí, justo es algo similar a lo que un familiar comentó en alguna comunidad familiar respecto del dióxido de cloro y que de hecho usa el dióxido de cloro, ¿no? Pues ahí es algo personal, pero mi responsabilidad fue hablarle un poco de Digimente y la importancia de comparar fuentes y pues entonces acá está el ejemplo justamente de lo que esperaríamos que hicieran las y los estudiantes respecto de este ejercicio, ¿no? Entonces, es una tabla muy básica en la que comparamos la intención de la noticia, la experiencia de quien, de tanto el autor como de quien demuestra la evidencia relacionada, la evidencia en sí que se demuestra en el artículo, la actualización de las noticias y los sesgos, ¿no? Entonces yo acá pongo los comentarios de mi familiar y bueno, la intención que tenía cuando me contó eso, bueno, convencerme de que hay que usarlo, ¿no? La experiencia, bueno, pues él no tiene ninguna experiencia en temas de medicina. La evidencia es que un doctor se lo recomendó a un conocido suyo. Esa es la evidencia que tenía para decirme que el dióxido de cloro era algo que estaba probado y que era confiable, ¿no? Y que funcionaba. La actualización, bueno, no me dijo cuándo le mencionaron el dato de la evidencia, se veía que era reciente en su momento, como a mitad de pandemia, y los sesgos, bueno, generalmente el sesgo que yo tengo hacia él es que por experiencias pasadas, pues generalmente exagera o dice cosas sin mucho fundamento, pero bueno, también podría ser que fuera mi ídolo familiar y por lo tanto todo lo que saliera de su boca se lo creo, ¿no? Y eso muchas veces pasa, ¿no? Generalmente también pasa mucho y a Daniel y Sebastián les pregunto que pues volteas a ver a tus mayores y crees que pues solo por ser mayores tienen la razón. No sé si les pase a ustedes. Por ser mayores, aunque Daniel se vino corriendo porque quiere responder. Aunque sean bueno. nuestros padres, por ejemplo, uno debería tener el criterio propio de investigar si de verdad esa persona dijo algo que es cierto o está difundiendo información falsa, porque aunque sea, por ejemplo, nuestra familia o aunque sea un conocido, no me creen, aunque sea un conocido o parte de la familia, muchas veces difundiendo información falsa y es por eso que mucha gente termina utilizando estos supuestos curas del COVID o cosas así. Sí, no, o sea, en nuestro caso, por suerte, o sea, nuestra mamá siempre ha sido muy de investiguen antes de afirmar o creer cualquier cosa. Entonces, obviamente, eso no significa que ella nos dice algo y lo primero que hacemos es ir a investigarlo. O sea, el primer paso es la confianza. O sea, si ella nos dice algo, pues confiamos en que ella haya verificado esa información. Pero si no estamos del todo seguros, pues lo siguiente que hacemos sí es investigar o ver qué hemos visto o argumentar el por qué sí o por qué no. Claro, con Daniel y Sebas, desde muy pequeños hicimos el ejercicio de, a ver, les pongo un ejemplo, llegaban y decían, existe una teoría que dice que, y yo, a ver,
de quién es esa teoría, de dónde sacaron esa teoría. Exacto. Y siempre era, no, un canal de YouTube, o no, lo leí en tal sitio, y la invitación siempre ha sido a, hay que investigar. No todo lo que aparece en Internet es cierto. Y un poco tomando lo que comentabas ahorita, Francisco, sí, y lo que dicen ellos, hay gente que te dice cosas y en tu caso fue un familiar y ahorita estamos poniendo el ejemplo de si yo les digo algo a ellos, pero es ahí donde entra la responsabilidad de los influenciadores, el influenciador de los medios de comunicación, o sea, tú estás mostrando acá como una lista bien interesante de qué tengo que tener en cuenta para a la hora de quién me está compartiendo, qué voy a compartir y cómo tomo esa noticia, ¿no? Ayer Víctor tenía una tertulia justamente con unos periodistas y yo hacía la pregunta de, ¿será que los medios tienen que tener, o los periodistas, una checklist para verificar la información? Y claro, no sé si les va a gustar lo que voy a decir, pero los periodistas todos dicen, es que ser periodista te obliga a hacer eso, pero lamentablemente hemos visto que no es tan cierto, que no todos los medios son tan rigurosos, ni todos los periodistas han sido tan rigurosos. Entonces yo como ciudadana sigo haciendo bueno, voy a compartir esta lista, este cuadro que está compartiendo Francisco, y antes de publicar alguna noticia en un medio, por favor llene este cuadrito que nos están compartiendo en Digimente. Además, por ejemplo, muchas veces algunas personas se excusan diciendo, es que un medio importante lo dijo, pero es que los medios también se equivocan. Sí, por ejemplo, si al medio le llegó un periodista en el medio digital, de repente encontró una noticia de que, no sé, el dióxido de cloro se está utilizando para curar el COVID, y él lo publicó en el medio, pero es que los medios, al fin y al cabo, están hechos por humanos, los humanos nos equivocamos. Y por eso es que está nuestro trabajo en no confiar, tampoco que dejemos tampoco que dejemos de creer en los medios, sino que de verdad nosotros también tenemos que investigar y nosotros también tenemos que de verdad confiar en nosotros y pensar y buscar la información que nos están compartiendo, porque no todo es cierto. Sí, no, o sea, por ejemplo, pasó aquí. Se tomaron les cuento. O sea, pasó aquí en Colombia cuando fue el tema de las negociaciones de la vacuna. O sea, salió la noticia y todos los medios, o sea, no había un medio que no publicara la noticia de que los negociadores no se había podido negociar porque no sabían inglés. O sea, una cosa que es absurda cuando lo escuchas en primer momento, pero si tú ves a el medio más grande del país y a otros los medios más grandes. ¿Nos caímos? No, ahí estamos. No. ¿Sí nos están oyendo? Sí, bueno, yo sí los escucho a ustedes. ¿Bien? Sí, okay. Sí. Perfecto. Entonces, de que pues, si uno ve en los medios más grandes de un país, en noticias, en revistas, en periódicos, compartiendo pues, eso, claro, todos no se lo cree. Claro, mucha gente terminó creyendo que era cierto que que los negociadores no sabían inglés. Exacto. Exacto, y justamente por esto es importante que no planteemos como algo es igual y verdadero o falso, sino esto es más confiable que el otro, pero con todo, y que un medio lo podemos considerar más confiable que el otro, eso no quiere decir que ese medio sea lo que diga, sea 100% verdad, ¿no? Y justo para seguir el ejercicio, pues el siguiente paso pues es llenar este cuadrito con respecto a los otros dos medios, ¿no? Entonces, primero voy a llenar acá el de la fuente de medios y estrategias, y entonces vemos cuál es la intención. Pues la intención de un medio realmente, en parte, es que mucha gente se meta a su página para poder vender anuncios, ¿no? Entonces, eso no hay que dejarlo nunca de lado. Sea un medio súper confiable o no, finalmente dependen de que la gente se meta mucho, y muchas veces pueden llegar a ser sensacionalistas y decir que algo súper, o sea, exagerar las cosas solamente para tener gente que se meta, ¿no? ¿Qué experiencia, bueno, qué otra intención podría tener? No sabemos si tenga realmente intención para informar. Yo no conozco este medio realmente y no sé qué tan respetable sea y qué intención pueda suponer yo al respecto de ¿no? Experiencia, no viene en información del medio, o sea, si uno se mete a la página
le picas por ahí y no encuentras información de, bueno, pues este es una revista digital que inició hace tanto, este es su modelo de investigación, nada que me pueda referir a eso, ni siquiera viene el nombre de la persona que escribió la noticia. Por otro lado, la experiencia de a quién usan como fuente de la evidencia es un psicoanalista, y bueno, pues un psicoanalista que tiene que ver con decir que sí sirve o no sirve el dióxido de cloro para curar un mal, ¿no? No es un experto en ese rubro. Luego está el tema de la evidencia. ¿Cuál es la evidencia que me demuestran ahí? El caso de una persona y respecto a su experiencia personal, ¿no? La actualización, la noticia es de hace un año, y los sesgos, pues bueno, todo lo anterior, la verdad es que a mí honestamente pues me da desconfianza, y mi sesgo es que no le creería a este medio, ¿no? Entonces, analizamos ahora la noticia número 2, y bueno, la intención, lo mismo, o sea, con todo y que es una revista respetable, también es que se vendan anuncios, ¿no? Y también, por otro lado, pues yo informándome un poco más respecto a esta revista, entiendo que ya tiene una reputación, entonces algo que buscan pues es en la medida de lo posible conservar una buena reputación en el público que los lee. La experiencia, no viene tampoco aquí el nombre del autor, pero sé que es un medio conocido, posicionado. Leí respecto a quienes han participado en esa revista y veo que son periodistas de renombre dentro de su rubro, ¿no? La experiencia, aquí no lo puse, pero la experiencia de la fuente de la evidencia, pues es la Organización Mundial de la Salud, un organismo parte de Naciones Unidas, la oficina de gobierno de la Food and Drug Administration de Estados Unidos, la oficina de gobierno que se dedica justamente a revisar si funcionan o no ciertos medicamentos, entre otras cosas, ¿no? Y la evidencia, pues justo la que menciona los estudios de la OMS, de la CMC, del INMIBA, y un estudio experimental del que mencionan ahí que no probó que funcionara el dióxido de cloro, ¿no? Y la actualización, pues bueno, es de hace 5 meses. Finalmente, los sesgos, he leído noticias bien fundamentadas antes de este medio y por lo tanto tengo más confianza que el otro. Entonces el punto es que ya tienes esta tablita y la idea acá es que con base en esto pues se concluya cuál de los 3 medios es más confiable, ¿no? Aquí yo diría pues que el de Semana lo veo más fundamentado, con más experiencia, que pues tiene la intención de conservar una reputación, está más actualizada esa noticia, y bueno, respecto a los sesgos, yo personalmente le tengo más confianza a la noticia número 2. Este es uno de los ejercicios del plan de estudios de Digimente. Ahora les quisiera preguntar cuál es la opinión del público y de Denise, de Daniel y Sebastián respecto de la importancia de la educación mediática. Sebas está que se habla porque sí, tiene... Quiero esa cuadrilla, por favor. Y con también conversar sobre el tema de los clickbaits. Y es que mucha gente ni siquiera se pone la tarea de leer la noticia y se queda simplemente con el título. Y si, por ejemplo, el título exageró la noticia o dijo, es que no sé qué, no sé cuánto, porque no tengo nada, entonces las personas se quedan con eso. Y entonces ahí cuando la noticia se empieza a compartir, las personas empiezan y es que el medio hizo no sé qué cosa, y empiezan a difundir toda la noticia hasta que se vuelve una noticia muy importante, que terminó siendo simplemente el error de que alguien ni siquiera se tomó el tiempo de leer la noticia. Exacto. Exactamente, y justo los clickbaits entiendo que son, pues, digo, a ver si nos lo puedes aclarar para el público. Entiendo que es una manera de escribir pues sensacionalista, ¿no? Para que la gente quiera hacer clic justamente en la información.
y que está asociado justo a esta necesidad de los medios de recibir clics sí, de acuerdo. para que les lleguen ingresos. Ahí vas a decir algo, ¿no, Denise? Sí, no escuché bien a Francisco lo último que dijo. No sé si fuimos nosotros. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ok. Sí me escucha María. No sé si sea su conexión. Sí. Es posible, es posible. Pero, pues sí, realmente esto es muy importante, sobre todo saber de los clickbaits y estar enterados que los medios hacen eso para captar nuestra atención. Así que, en resumen, esta tabla yo creo que es muy útil para que puedan hacer esta comparación entre medios y puedan concluir cuáles son los más confiables. Ya tenemos solo 5 minutos, yo creo que con esto cerramos. Le paso la palabra a, no sé si Lini quiera hacer las conclusiones de nuestra sesión. Se le paró ahorita la cámara. Sí. Pero, pues bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias realmente por la invitación, Denise, Daniel y Sebastián. Como nos dijo nuestra compañera Mari, ahí está la página de Digimente, es gratis. Ya la compartimos en los comentarios para que puedan tener acceso. Y la idea es que después en Grandes Genios U podamos compartirles más información también sobre los currículum y los enlaces y todo para que las personas puedan tener acceso a toda esta información. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos el día de hoy, por toda la información que nos compartieron. Amamos ese cuadrito por favor, del final. Sí. Lo queremos en PNG. Claro, de hecho lo quiero compartir aquí desde el StreamYard, no veo dónde, pero ahorita, ya se lo compartí a mis compañeras, a ver si alguien de ellas pudiese ponerlo en los comentarios. No, lo pongo aquí en el private chat. Para que lo puedan modificar, súper. Muchas gracias. Listo. Ahora mismo se lo voy a compartir para que todos tengan esto y puedan hacer su ejercicio juicioso de evaluar las noticias antes de compartirlas, porque es sumamente importante que eso suceda. Nosotros teníamos una duda porque cuando ustedes hablan de, bueno, las instituciones se pueden comunicar con Digimente para solicitar el currículum, los homeschoolers, o sea, también podríamos justamente, bueno, no sé si a lo mejor es hacerlo a través de justo de Grandes Genios U, que los homeschoolers puedan también consultar en un solo espacio la información, si hay un contenido adicional que reciben las instituciones, nosotros podríamos compartirlo a través de Grandes Genios U para llegar a estas comunidades que no son parte de colegios, entonces que normalmente no tienen acceso a cierta información y nosotros podíamos ayudarlos a llegar a ellos para, pues, lo importante es que todos aprendamos. Para difundir la información. Lo importante es que todos aprendamos a verificar la información, a investigar y que dejemos de compartir lo que no es, por favor. Me sufre con eso. Yo sufro con eso. Que no se note. Denise, hay una gran pregunta y para todos los que están conectados aprovechar a responder. Ustedes si entran a la página web, está todo el material disponible tanto para docentes como para estudiantes. Entonces, si ustedes desde Grandes Genios, por ejemplo, quieren ayudarnos a bajar los planes de elección y diseminarlo, vos decías los homeschoolers, pero cualquier persona interesada en tomar el currículo también puede hacerlo, ¿no?
O sea, por ejemplo, esta tabla que decía Franci está pensada para estudiantes, pero digo, cualquier persona en su casa puede aplicarlo. No necesariamente tenés que ser estudiante o docente para tomar los contenidos. Entonces, no debería, todos deberíamos llenar eso. Exactamente. Algo que yo siempre pienso y digo, para pensar en la importancia de Digimente, es que en el contexto de América Latina pensamos siempre a la ciudadanía como una ciudadanía de baja intensidad, ¿no? Como esta ciudadanía que va a vota cada 2 años y no hay ningún tipo más de compromiso adicional salvo eso. Digimente es una invitación justamente a pensar en una ciudadanía activa, ¿no? Que no solo confirme información, sino que cheque qué va a compartir antes de hacerlo, reflexiones sobre los derechos que nos asisten como creadores de contenidos y como gente que usa contenidos. Entonces, creo que hay algún elemento de alergia para algún elemento, porque también vi que Daniel estaba estornudando, así que debe estar algo dando vueltas. Yo como alérgica los entiendo. Pero digo, en la página web entonces es una invitación a pensar en una ciudadanía activa, ¿no? Y cualquiera puede hacerlo, no solo docentes, no solo estudiantes, cualquier padre de familia, el que sea puede acceder a los contenidos de Digimente y va a aprender de cualquier manera. Entonces, ahí un poco en respuesta a Denise, los invitamos a la página y para que se bajen el contenido y lo apliquen en sus casas.